Saludos cordiales con todos. En esta ocasión especial, un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Sanitaria presentará un trabajo sobre elasticidad y plasticidad, un tema muy importante en el campo de la física. Sin más preámbulos, comencemos. Este trabajo de investigación formativa es desarrollado y estructurado por alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Facultad de Ingeniería Civil, Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria, en el cual desarrollaremos el tema de elasticidad y plasticidad. Como todos sabemos, en nuestra vida cotidiana vemos estos fenómenos físicos, químicos, que es la elasticidad y la plasticidad. Voy a dar una pequeña introducción, un pequeño concepto acerca de la elasticidad, que vendría a ser un comportamiento mecánico de los cuerpos materiales, la cual permite a los mismos estirarse sin romperse y recuperar su forma inicial. Y el concepto pequeño de plasticidad vendría a ser propiedad mecánica de algunos cuerpos capaces de sufrir una deformación irreversible y permanente cuando se encuentran sometidas a una tensión que supera su rango o límite elástico. Como bien sabemos, la elasticidad es un proceso reversible y presenta diferentes elementos. Tenemos el límite. El límite es el punto en el que el cuerpo pasa de tener un comportamiento elástico a un comportamiento inelástico o incluso una fractura. Tenemos la resistencia interna, que es el conjunto de fuerzas que están en contra de la deformación. Tenemos la deformación, que es el grado de compresión o de tensión que experimenta el cuerpo, y por último el esfuerzo, que es la cantidad de fuerza aplicada por unidad de área. La ley de Hooke, dada por el físico inglés Robert Hooke, nos explica el comportamiento elástico de un resorte o un muelle y nos dice que la fuerza recuperadora es directamente proporcional a la deformación. El módulo de Young, en honor al científico inglés Thomas Young, es un parámetro que explica la relación entre el esfuerzo y deformación que experimenta un cuerpo elástico. Este valor cambia según el material. El coeficiente de Poisson. Como bien sabemos, cuando un cuerpo se ve afectado por una fuerza, no solo cambia en una dimensión, sino la deformación es en todas las dimensiones. Y es así como el coeficiente de Poisson es un parámetro que explica la relación entre la deformación perpendicular al esfuerzo y la deformación axial. Como bien se sabe, en la física se trabaja con cuerpos isótropos, que se manifiestan comportamientos físicos iguales en todas sus dimensiones, y es así como la deformación perpendicular al esfuerzo puede ser deformación según el eje Y o según el eje X. El modo de compresividad se da cuando un material mide su resistencia a la compresión uniforme. Esto quiere decir que indica el aumento de presión requerido para causar una disminución unitaria de volumen dada. Como podemos ver en la imagen, ahí está el cubo resistiendo una presión constante, pero en este caso hay para los líquidos y los gases. Digamos, en los líquidos y sólidos son relativamente incompresibles porque presentan grandes valores, es decir, la densidad de líquidos y sólidos es prácticamente constante con los cambios de presión. Sin embargo, los gases se comprimen fácilmente. Esto quiere decir que la densidad de los gases depende fuertemente de los cambios de presión, además de depender de los cambios de temperatura. Y el modo de compresibilidad es la inversa del módulo volumétrico, 1 sobre B. La cizalladura es una constante elástica que caracteriza por el cambio de forma que experimenta un material elástico cuando se aplican fuerzas cortantes. Bueno, ahí están las ecuaciones, es esfuerzo de corte sobre la deformación de corte. Bueno, este es un ejemplo más claro de lo que es el modo de cizalladura. Como podemos ver, el bloque en sí, como luego de apoyarlo y hacer cortes paralelos en forma de paralelogramo, podemos ver cómo varía, ¿no? El sólido se deforma, originando las láminas del cuerpo se deslizan una sobre otra. Y por último, el módulo de rigidez o coeficiente de rigidez es de un material, se expresa como el cociente del esfuerzo cortante entre la deformación por cizalladura. Bueno, ahora hablaré un poco sobre la plasticidad. La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelestáticos.
consistente en la capacidad de formarse permanentemente e irreversiblemente. Cuando se encuentra sometida a una gran tensión o fuerza por encima del rango elástico. Por ejemplo, la plastilina. Bueno, ahora hablaremos sobre los fundamentos básicos de la teoría de plasticidad. En primer lugar, la hipótesis de aditividad. El principio básico de la teoría de plasticidad es que en todo momento puede haber deformaciones elásticas recuperables y plásticas no recuperables, como el caso de la plastilina. La suma de deformaciones es la sumatoria total, como se muestra a continuación, total igual a elástica más plástica. Ahora el segundo punto vendría a ser la superficie de fluencia. Con el concepto de superficie de fluencia generalizamos el del límite de fluencia. Bueno, la superficie de fluencia es una función de las tensiones, bueno, y otros parámetros en general, que separan en el espacio de tensiones aquellas combinaciones de tensiones que dan lugar a comportamientos de tipo elástico. La ley de fluencia nos da la relación entre las distintas componentes de la deformación incremental plástica. Se supone que existe una función de las tensiones, bueno, y otros parámetros, que llamamos potencial plástico. Como se puede ver a continuación en la fórmula. Y finalmente hablaremos del fundamento de ley de endurecimiento. La ley de endurecimiento expresa la variación del tamaño, forma o posición de la superficie de fluencia. Bueno, obviamente esta ley no existe en el caso de plasticidad perfecta, porque en este caso la superficie de fluencia permanece constante. Y bueno, acá tenemos una fórmula que normalmente estos parámetros se hacen depender de la deformación plástica acumulada. A continuación hablaremos de los modelos de plasticidad. Primero, en esta parte vamos a enfatizar que la superficie de fluencia no solo se mantiene constante, sino que puede cambiar el tamaño, la forma y la posición durante el proceso de deformación plástica. Ahora, entre los dos principales modelos tenemos el modelo de Prager y el modelo de Ziegler. Primero, el modelo de Prager, ¿en qué consiste? Básicamente este expresa que la superficie de fluencia, el movimiento que tiene lugar en la dirección del flujo plástico. Esto nos ayuda a comprender que puede haber alguna posibilidad de considerar el suelo como un material dilatante que fluye de manera asociada. Ahora, el modelo de Ziegler. Este consiste en imponer que el movimiento se produzca en la dirección que une el centro de la superficie de la fluencia con el punto que indica el estado tensional. Ahora, ambos modelos, como pueden observar en la segunda imagen, se pueden llegar a cruzar o coincidir, pero esto es en el único caso en el que la superficie de fluencia sea un círculo, más no en lo general. Ahora, la plasticidad en los suelos. En el caso de algunos terrenos húmedos, la plasticidad es la propiedad que les permite ser moldeados aplicando fuerzas externas y mantener las formas adquiridas, aun cuando la humedad y las fuerzas externas desaparezcan. Ahora, para entender más esto, el científico Atterberg marcó límites. En el caso de los límites máximos, si se llega a pasar con un gran porcentaje de humedad, la masa terrosa o la tierra misma adquiere fluidez y pierde su capacidad de mantener la forma. Y ahora, si el terreno tiene un porcentaje de humedad por debajo del límite mínimo de plasticidad, la masa terrosa o la tierra misma se vuelve quebradiza y no se puede moldear. Ahora, ¿qué influencia tienen los cationes en la plasticidad? Básicamente en esta parte voy a hablar de 4 cationes o iones. Primero está el ion potasio más 1. Este disminuye los dos límites de plasticidad y el índice de plasticidad. Ahora, su opuesto, el sodio más 1, disminuye los niveles de plasticidad, pero este aumenta el índice de plasticidad. Ahora hay otros dos cationes, el magnesio más 2 y el calcio más 2, que aumentan la plasticidad, pero sin embargo estos, a diferencia del potasio, en terrenos saturados, estos requieren una gran cantidad de agua para alcanzar el estado de plasticidad. En cambio, el ion potasio no necesita lo mismo.
Como último punto está la influencia de materia orgánica. ¿Cómo influye esta a la plasticidad de los suelos? Básicamente, en los estratos superiores del suelo, como pueden observar en la imagen, en el horizonte OAB tenemos mayor materia orgánica. Entonces, los suelos tienen mayor plasticidad. Y eso sería todo. Muchas gracias.